Muy buena tarde, nosotros somos el grupo número 3 del curso de trabajo de graduación 1 de la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría. Nuestro grupo se encuentra integrado por Diego Camey, Carla Méndez, Sucelia Arriaga y Gladys Corleto. En el desarrollo de este video vamos a tomar los temas como la teoría de juegos, la teoría de riesgos, la aplicación de ambos temas y un caso práctico con escenario del riesgo de liquidez aplicando los juegos gerenciales. Iniciamos con lo que son los juegos gerenciales. Cuando hablamos de juegos gerenciales son aquellos que nos ayudan a la toma de decisiones a nivel gerencial dentro de las entidades. Para introducirnos al tema de juegos gerenciales, pues debemos saber que son instrumentos que facilitan el aprendizaje dentro de la administración y gestión empresarial. Luego pues nos vamos a la historia de los juegos gerenciales. En este caso pues remonta a 4000 años con el inicio del conocido y muy antiguo juego de los japoneses, a los que ellos llamaron Lego y los chinos llamaron Weiki. Este pues se trata de un tablero dividido en cuadrados del mismo tamaño en el que los dos jugadores colocan las piedras blancas y negras y los obliga a generar estrategias diferentes para una adecuada posición de defensa. Luego tenemos lo que son los tipos de juegos gerenciales. Tenemos lo que es el juego de decisiones secuenciales, también conocido como un juego dinámico. En este juego el jugador elige una estrategia antes que el resto de jugadores lo hagan. Y pues este juego se rige por el tiempo, en donde existen árboles de decisión que son establecidos para las determinadas estrategias del mismo. Luego tenemos los juegos cooperativos. Estos también son llamados como de transferencia de utilidad y son considerados como un juego que llevan dos jugadores, donde su principal objetivo es ganar en cada uno. Este juego permite a los jugadores obtener ganancias para que este sea el atrayente del por qué tienen que estar dos personas jugando, a diferencia de que si solo estuviera una. Luego tenemos los juegos de información perfecta. Este juego, cada jugador conoce la estrategia y la recompensa para los demás jugadores. Luego tenemos los juegos estáticos. En este caso, los juegos estáticos se realizan en diferentes movimientos, ¿verdad? Considerando que ambos lo van a realizar al mismo tiempo. Luego tenemos los juegos de suma cero y diferente a cero. En este caso, cuando hablamos de los de suma cero, son considerados como juegos no cooperativos, porque en este se describen todas aquellas ganancias o pérdidas que se puedan dar en una empresa y pues son equilibradas de forma exacta y oportuna con las pérdidas y ganancias que tienen otros jugadores. Mientras que los de diferentes a cero, estos nos presentan un ambiente donde se puede obtener ingresos o ganancias que se pueden dar por medio de un contrato establecido. Acá pues existe un desenlace de suma positiva, porque en este caso la ganancia o pérdida de un jugador no necesariamente es por el otro jugador. Luego tenemos los juegos no cooperativos. Estos juegos gerenciales también son conocidos como juegos sin transferencia y los representa el que tiene la mejor estrategia y mayor utilidad, donde cada jugador considera una estrategia que lo hace ganador. Luego tenemos los modelos de juego. En este caso tenemos el modelo del dilema del prisionero. Este modelo es un modelo de juego gerencial que consiste en analizar los diferentes incentivos que se tienen de dos sospechosos en un proceso de investigación, ¿verdad? Con el fin de que una parte pues acuse a la otra parte y pues se pronuncie la inocencia de uno o del otro, considerando como un juego no cooperativo, ¿verdad? Luego tenemos el modelo halcón paloma. En este caso, este juego gerencial del modelo halcón paloma sirve para analizar las situaciones de conflictos entre las estrategias establecidas para armonizarlas. A este modelo también se le conoce como gallina, porque las estrategias que se utilizan son agresivas para resolver las diferentes situaciones que se presentan. Luego tenemos las estrategias dominantes.
En este caso es la estrategia donde uno de los jugadores es importante para él y se considera como independiente de la estrategia que se utiliza por parte del jugador oponente. Luego tenemos la estrategia mixta. Esta se utiliza cuando el jugador en cada turno utiliza una acción sin intención o algún propósito determinado y que éste se toma en un determinado tiempo estratégico. Luego tenemos la estrategia aleatoria. Este es cuando el jugador de defensa elige una sin intención, considerando la distribución realizada en base a la probabilidad que existe. Esta estrategia pues son puras y el juego es determinado por adelantado. Continuaremos con la teoría de riesgos y definiremos la palabra riesgo como la posibilidad de pérdida de carácter económico ocasionado por la incertidumbre. Los riesgos pueden ser categorizados de diversas formas. A continuación vamos a presentar una. Riesgos estratégicos. Se define como el impacto actual y futuro en los ingresos y el capital, que podría surgir de las decisiones adversas de negocios, la aplicación indebida de las decisiones o la falta de capacidad de respuesta a los cambios en la industria. Riesgos operativos. Son grandes riesgos que afectan a la habilidad de la organización para lograr el plan estratégico. Riesgos de cumplimiento. Riesgos no compensados, generalmente el foco principal para actividades de gestión empresarial. Riesgos financieros. Incluye información financiera, valoración, cobertura y es la posibilidad de obtener rendimientos distintos a los esperados como consecuencia de movimientos en las variables financieras. Nos enfocaremos más en los riesgos financieros. Dentro de estos tenemos el riesgo de crédito, que es la posibilidad de pérdida de carácter económico ocasionado porque no paguen los deudores. Riesgo de liquidez. Es el riesgo que sufre una entidad cuando no es capaz de hacer frente a los flujos de caja previstas o imprevistas, presentes y futuros, así como a los pagos resultantes de obligaciones. Riesgo operacional. La posibilidad de pérdida de carácter económico ocasionado por errores humanos, procesos internos inadecuados, defectuosos o fallidos, deficiencias o fallas en los sistemas de información. Riesgo de mercado. Es la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a las diferencias en los precios que se pueden registrar en los mercados o en los movimientos de los llamados factores de riesgo, como las tasas de interés y los tipos de cambio. En la actualidad, la gestión de los riesgos es parte de la cultura organizacional de las empresas. Es por ello que el reto que enfrentan es poder identificar los riesgos, los cuales deben ser medidos y gestionados para evitar un impacto desfavorable en la empresa. Generalmente, las acciones de mitigación implementadas buscan reducir el daño que ocasionarían los riesgos existentes. Las estrategias pueden variar dependiendo del apetito de riesgo y el nivel de tolerancia de cada empresa. En continuando con la presentación, hablemos un poco acerca de la relación de juegos gerenciales con la teoría de riesgos. Recapitulando un poco, veamos un poco acerca de la teoría de juegos, que básicamente, pues como sabemos, se refiere a la simulación de situaciones en torno a la realidad, como el objeto de tomar decisiones estratégicas que generen el máximo beneficio para la entidad. Para ello, pues el juego supone que todos los jugadores actuarán de forma racional. En cuanto a la teoría de riesgos, por su lado, pues habla acerca de la gestión de riesgos, que en este caso pues busca identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos, obligando a que toda persona, gerente, empresario, gobierno corporativo, tomen decisiones en todo momento. Sobre esta base, pues se explica que entonces que la teoría de juegos gerenciales es una herramienta que permite tomar decisiones en las diferentes fases de la teoría de riesgos a través de cierto modelo o simulador cuando el escenario pues que consienten en minimizar la probabilidad de pérdida económica y maximizar, en este caso, pues, las utilidades. Veamos un poco acerca de la aplicación de los juegos gerenciales en algunos riesgos.
En este caso, pues veamos un poco acerca del riesgo de mercado, que básicamente se refiere a la aplicación de juegos gerenciales cuando se establecen dos agentes. Uno en este caso es el comprador y el otro que es el vendedor. Ambos tienen pues una función que los lleva a determinar la probabilidad que tiene la empresa de perder el valor de los productos que se tienen en el mercado. Estas pérdidas pues son mantenidas como consecuencia de las diferentes estrategias que son planteadas por diferentes juegos gerenciales, los movimientos de las diferentes variables del mercado, los cuales pues toman reincidencia cuando se da la valoración de los productos y activos financieros que son determinados por los agentes. Este riesgo pues puede ser una especulación dentro de un instrumento financiero, obteniendo beneficios, y esto pues tiene aplicación por medio de las diferentes plataformas. Surge como consecuencia de los movimientos que pueden tener en los precios de los diferentes inversores. Este riesgo pues se genera como existente adquisiciones al contado y cualquier otro producto. En cuanto al riesgo de liquidez, por su lado, pues se trata de las estrategias gerenciales que se toman para reducir su impacto, que depende en este caso de dos vectores, que son los que se van de la mano con la estrategia que ponen cada agente dentro de la entidad y que son aplicados dentro de los juegos gerenciales cuando la entidad no tiene la capacidad de pagar las obligaciones que se tienen a corto plazo a los acreedores, por lo cual se determinan las bandas de liquidez para poder establecer los flujos de capital que tienen las entidades considerando el vencimiento de los mismos. También establecen un plan de fondeo contingente donde la entidad pues tiene que desarrollar estrategias para poder vender sus productos en el mercado y establecer medidas para la mitigación del riesgo. Se puede establecer también un ejemplo del riesgo de liquidez, si bien se sabe que es sobre la necesidad que tiene la empresa de captar clientes. Acá pues nos introducimos un poco en el riesgo de crédito. Es el no definir una cartera adecuada, que en este caso pues se refiere a los agentes según la teoría de juegos, puede ser la causante de falta de liquidez de una entidad debido a que si existe un incumplimiento producto de diversos vectores que se salga de lo planeado o establecido, puede afectar de manera importante la situación financiera de la entidad. Hablar un poco del riesgo de crédito. En este caso pues es aplicado cuando se evalúan los diferentes sistemas de gestión y la estrategia se debe utilizar para la economía y determinar los cambios que se dan por la calidad de la cartera de crédito. Es importante establecer que la estrategia que se establece dentro de los juegos gerenciales debe ser evaluada periódicamente para que pueda presentarse por varios ciclos económicos dentro de dichas estrategias. Se plantean las decisiones simultáneas de juegos. De acá se plasman por las estrategias donde existen dos agentes. En este caso pues se tiene que el cliente y la empresa, los cuales determinan dos vectores que indican cuál es la estrategia establecida en la que muestra la dirección a tomar la mejor decisión. Y por último el riesgo operacional, que en este caso pues se basa acerca de las estrategias de riesgo que se utilizan para, en este caso, el juego de suma, como ejemplo, considerándolo como un juego cooperativo, cuando existe cooperación entre los diferentes agentes, y también se le puede dar pues el enfoque no cooperativo cuando no existe cooperación entre los agentes. Para esto existe pues un perdedor y un ganador, por lo cual es importante determinar que las decisiones gerenciales influyen en su mayoría al momento de diseñar procesos, políticas y procedimientos del cual deben regirse los empleados. En esta situación pues los agentes deben ser los empleados, pues serán los encargados de asegurarse que las estrategias definidas por la gerencia se apliquen adecuadamente. Hablando un poco acerca de la toma de decisiones en juegos gerenciales con enfoque en teoría de riesgos, es importante, como hemos mencionado anteriormente, que para la toma de decisiones es un proceso mediante el cual se toman o se realiza una elección entre alternativas o formas de resolver situaciones personales, familiares, laborales y sociales. Desde el punto de vista del riesgo, pues estas decisiones tienen una gran repercusión, pues de estas dependen el impacto que puedan ocasionar determinadas acciones, o en este caso pues estrategias según la teoría de juegos que se vaya a implementar. Antes de entrar en materia, pues es importante que tengamos claro los siguientes puntos. El primero, pues conocer las cualidades para tomar las decisiones, que en este caso pues se refiere al autoconocimiento, definir debilidades y fortalezas, en este caso es el autocontrol. Este último pues se refiere a la forma en que pues, nos dominan las emociones y asimismo pues el carácter que definen las reacciones que se toman frente a determinada situación. Luego tenemos la intuición, que en este caso pues se refiere a quiénes o quién toma las decisiones, percibe la crisis a las que se enfrentan. En este caso pues deben reflexionar y resolver estas situaciones. Por último, el análisis pues se determina el procedimiento a manejar de manera que el resultado final u objetivo haya sido alcanzado.
Continuando con el caso práctico de juegos gerenciales aplicados a un escenario de riesgo de liquidez, utilizaremos a la empresa D-Class, la cual actualmente se encuentra expuesta al riesgo de liquidez debido a que su índice de liquidez se encuentra en el 50%, lo que indica que la empresa no cuenta con la capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, por lo que se ve en la necesidad de buscar cómo mitigar este riesgo. La alta gerencia, al ser informada de esta situación, pone a disposición un inmueble valorado en 15 millones y deja a los accionistas y al gerente general para que tomen las mejores decisiones con respecto a la mitigación de este riesgo. Para tal situación, la empresa opta por utilizar juegos gerenciales para apoyarse para tomar las mejores decisiones. Y se utiliza el juego de Casa de Ciervo, el cual es considerado un juego simétrico con características de juegos cooperativos. Dentro de este juego encontramos 4 agentes, que es el Cazador 1 como el gerente, el Cazador 2 como los accionistas, el Conejo, que es la estrategia 1, y el Ciervo, que es la estrategia 2. Dentro de las estrategias tenemos que una inmobiliaria propone comprar el inmueble por un valor menor del 50% del inmueble. Y como la estrategia 2, una entidad bancaria les otorgará un crédito del 70% del valor del inmueble, debido a que la propiedad se encuentra en un lugar difícil de vender. Dentro de los escenarios de decisiones tenemos que si uno de ellos decide irse por la estrategia número 1, obtendrá efectivo inmediato para la empresa, pero esto solo servirá para cubrir un porcentaje de las obligaciones y solventará una parte de la planta de producción. Si ambos cazadores deciden ir juntos y negociar con el banco, lograrán llegar a un acuerdo que el banco les dé el 70% del valor de la propiedad, lo que los ayudará a llegar al 1% de la liquidez. Y si uno de ellos decide ir solo por el financiamiento al banco, será rechazado debido a que la entidad, al ver que no se presentan las dos partes, rechazará otorgar el crédito. Mientras que si escoge ir por la venta, obtendrá efectivo líquido para la empresa, pero se perderá un valor de la propiedad que pudo ser negociado de una mejor manera. Y por último también está si la propiedad se queda tal cual como está, lo que nos lleva al siguiente escenario, que es donde ponderaremos los escenarios. Tal como la venta del inmueble será valorado con una ponderación número 3, si se toma el financiamiento como una ponderación número 4 y si no se vende el inmueble como una ponderación 0. Para esto utilizaremos una matriz de recompensa donde veremos al jugador 1 y al jugador 2 con las estrategias del crédito y de la venta, tanto para el jugador 1 como para el jugador 2. En este caso, si el jugador 1 decide ir por el crédito y el jugador 2 decide también ir por el crédito, obtendremos una valoración de 4 y 4. Si el jugador 1 decide ir por el crédito y el jugador 2 decide ir por la venta, obtendremos una valoración de 3 y 0. Si el jugador 1 decide ir por la venta y el jugador 2 por el crédito, obtendremos una valoración de 0 y 3. Y si el jugador 1 decide ir por la venta y también decide ir el jugador 2 por la venta, obtendremos un 3. Esto nos lleva a la toma de decisión. Debido a lo anterior expuesto, se decide tomar los dos jugadores que realizarán la negociación de la entidad bancaria, debido a que traería mejor beneficio para la empresa y por medio de esa decisión mitigarían el riesgo de liquidez que actualmente se encuentra en la empresa. Entonces optarían por crédito y crédito. Acá vemos y encontramos que hay equilibrio de Nash, el cual siempre se encuentra implícito en los juegos gerenciales. En nuestra matriz de recompensa podemos observar que hay dos equilibrios de Nash. Uno es por crédito y crédito y otro es venta por venta.
En crédito y crédito tenemos la valoración 4x4 y en venta por venta tendremos la valoración de 3x3. Si ambos hubieran elegido la venta, en su elección se hubiera conseguido una recompensa, pero no sería la óptima, ya que no lograrían cubrir en su totalidad con el riesgo de liquidez como el que se encuentra en la empresa en la actualidad. Pero al elegir los dos ir por negociar el crédito a la entidad bancaria, obtendrán un financiamiento para obtener liquidez de la empresa. Y con esto poderse por medio del apalancamiento, sin perder el valor del crédito, podrían mejorar la situación de la empresa. Muchas gracias. Conclusiones. De acuerdo con los puntos evaluados, se determinó que para la gestión de riesgos es importante establecer estrategias que ayuden a tomar decisiones que puedan mitigar los diferentes riesgos de la entidad. Los juegos gerenciales ayudan a tomar decisiones en las empresas, lo que es fundamental debido a que esto contribuye a las entidades a tener un crecimiento importante. Y los juegos gerenciales son una herramienta que permiten evaluar diferentes escenarios en la toma de decisiones de la gestión de riesgo, y estas llevan a determinar estrategias que son utilizadas dentro de la administración de riesgos para mitigarlos y gestionarlos para poder cumplir con los objetivos de la entidad. Gracias por su atención.